Hola Mauricio. A todos bienvenidos por querer venir a escucharnos en una propuesta bien interesante. A mí me costó hacer esta presentación porque tiene muchas aristas de abordaje. Y también la intención es que después continúe con la presentación de Mauricio, que es un agroecólogo. Así es que, bueno, quiero partir de un modo distinto a cómo yo hago mis clases, a la manera en que muestro esta información con la que me relaciono. Hoy en día, tal cual como ven en esta caricatura, esta es una caricatura, los cartoons son famosos en las revistas, y esta caricatura es del año 2020, y me pareció interesante porque prácticamente muestra muy bien lo que estamos viviendo ahora. Una ola de COVID ya retirada, entre comillas, o más bien dentro de un acostumbramiento en nuestra vida, luego un cambio climático y una ola mucho más grande, que va más allá de un cambio climático, que es un colapso de la biodiversidad, una biodiversidad de especies animales, de especies vegetales, de especies que vemos a nuestros ojos y de especies que tampoco vemos, pero que están ahí. Entonces, este señor muestra muy bien y declara también un orden de importancia que es interesante de percibir, y es bueno reflexionar al respecto, porque después de todo, después de pandemia, después de cambio climático, sencillamente la naturaleza es lo que debería estar en primer lugar para poder tomar decisiones en todo aspecto. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Para algunos, a lo mejor vieron alguna noticia esta semana que salió que un grupo de científicos italianos dicen de que el calentamiento del planeta es algo relacionado netamente a la historia misma del planeta. Ese es el momento de estos cambios de temperatura, echando al suelo todo lo demás, lo que tiene que ver con las acciones del hombre. Es una teoría. Para otros, todavía influyen las acciones que nosotros como seres humanos hagamos a nuestro planeta, en distintos órdenes también, desde nuestra vida diaria hasta acciones directas sobre el medio ambiente. En este caso, lo que a mí me compete desde el mundo agropecuario, acciones sobre el manejo de los animales o acciones directamente sobre el suelo, pensando en producción de alimentos para el ganado o en producción de alimentos directos para las personas. ¿Ya? ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se ve en nuestra región? Es bien interesante y hay acciones que voy a aceptar. Que alguien lo permitió ingreso a la sala. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, como en todas partes del mundo, para visualizar nuestra región tenemos que ser conscientes de que hay ciclos biológicos naturales que están 24 horas del día y 24/7 y están ahí. Que son el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes, el flujo de la energía solar y, por supuesto, la dinámica de especies. Cada uno de ellos está relacionado entre sí. No se puede evaluar un ciclo y dejar de lado a los otros porque están interactuando. Miren sus raíces en comparación a una festuca. La festuca también es una especie que pertenece al mismo grupo de los payitos. Son gramíneos, pero tiene un valor comercial inferior. Y aquí hay muchas variedades de festucas. En una pradera podemos encontrar una festuca. Si la tocamos, vamos a encontrar que es un poco tosca. Si vamos a un coirón, ahí vamos a encontrar otras variedades de festucas que son más toscas todavía. Y ahí inmediatamente podemos asociar una diferencia desde el punto de vista nutricional. Aquí ya que encontramos en una pradera puede tener más nutrientes que la que tiene un coirón. Pero si esas dos especies las comparamos con especie vallita,
La bayita es una especie que es más tierna al tocarla, la hoja, tiene más nutrientes, pero es menos resistente a los estrés medioambientales. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en una superficie, una cubierta vegetal mayormente? Este tipo de especies que tienen sus raíces más elongadas porque han logrado adaptarse en la búsqueda de agua. ¿Cómo lo han hecho? Prolongando sus raíces, que no logran hacer otras especies. Entonces, si lo vemos esto desde el punto de vista agroecológico, inmediatamente se reduce la diversidad de especies sobre la pradera. Si se reduce la diversidad de especies sobre una superficie vegetal, inmediatamente está afectando la estabilidad de ese agroecosistema y lo hace mucho más susceptible a los cambios, a los cambios de clima. Entonces, ¿cuál es la gran problemática? Es lo que conversamos con otros colegas, con otras instituciones que están tratando de hacer algo. Uno es, está claro que necesitamos tener un manejo eficiente del agua. Para poder lograr hacer esto, hay que tener primero información. No la tenemos. Nos falta información de cuencas, información de las mismas praderas, información de agua caída, esa información asociarla con el tipo de suelo, con capacidad de restricción de agua. Y además nos falta capacidad técnica. Nos faltan profesionales que puedan trabajar con las comunidades, que lleguen a la ruralidad, que puedan prestar ayuda más allá de instalar, por ejemplo, un trailer, que puedan tomar decisiones. En este caso, para la región del CEN, nos falta conocimiento y nos falta también preparación a todo nivel, porque no por estar en la universidad vamos a decir que manejamos toda la información. Nos falta información y tenemos que hacernos cargo de eso también. Falta información, variables de suelo, de las plantas. Sabemos que la región es considerada como aquella que tiene la mayor diversidad de especies, pero no sabemos qué diversidad es. Todavía se duda de apuestas. Cuando postulamos a fondos, por ejemplo, que van ligados a determinar cuál es la biodiversidad real de la región, estos fondos se rechazan porque aquellos que revisan, que están por el norte, dudan de que esa información no exista. ¿Por qué? Porque la región del CEN es biodiversa, pero no se conoce realmente la biodiversidad. No nos creen que no sepamos cuál es nuestra biodiversidad. Y factores del clima, tampoco los conocemos. Tenemos información global, información que se hace desde otras regiones, pero no sabemos características agroclimáticas aquí de nuestro lugar. No sabemos balance, no sabemos interacciones entre temperatura, viento, entre radiación, entre humedad. Nos falta conocer el suelo. Todavía pensamos en que tenemos que alimentar el cultivo o alimentar la pradera, cuando realmente lo que hay que hacer es aportar nutrientes al suelo. Si nosotros pensamos de la otra manera, estamos manteniendo un sistema que tiene prácticas netamente convencionales. Prácticas convencionales van en relación opuesta a la mantención de la biodiversidad. Y si va en dirección opuesta a la mantención de la biodiversidad, vamos netamente al colapso medioambiental. Eso ya lo sabemos, ya es conocido. Por eso es importante cuidar el suelo. Por eso los grandes desafíos, aparte de tener personas que tengan conocimiento, aparte de investigar cómo estamos, qué tenemos, cuál es nuestro suelo, cuál es nuestra biodiversidad, cómo es nuestro lugar agroclimático, tenemos que restaurar la salud del suelo. Tenemos altos índices de suelo degradado. Todavía es una problemática. Tenemos que lograr, si nosotros restauramos nuestro suelo, logramos aumentar los índices de carbono. Y esa es una gran manera de mitigar el cambio climático. De hecho, yo diría la manera de mitigar el cambio climático, el secuestro de carbono, porque es la molécula la que está calentando. Y por supuesto, que restauramos el suelo,
Si secuestramos carbono, vamos a aumentar inmediatamente la biodiversidad. Biodiversidad animal y biodiversidad también de especies vegetales. Hay antecedentes bien impactantes, por ejemplo, desde que comenzó la revolución industrial, se han emitido hacia la atmósfera 136 millones de toneladas de carbono. Y eso está ahí. ¿Qué ha pasado en la última década? Es que existen 1 millón de especies vegetales y animales que están amenazadas, que están en peligro de extinción. El 25% de estas especies son en el último tiempo, lo cual es alarmante. ¿Posibles soluciones? Bueno, volver a lo natural, salir de la industrialización, volver a nuestro origen, proteger nuestro suelo. Pero no es solamente eso, porque también hay razones de por qué hemos llegado a ese punto, desde la revolución industrial, revolución verde, industrialización, producciones intensivas, y es netamente para alimentarnos. Cuando uno observa la realidad, cómo son los sistemas, cómo qué está pasando en Chile, qué está pasando en el mundo, siempre está ahí dando vuelta el que tenemos que alimentarnos, a la proyección para el año 2050, porque muchas cosas van a pasar el año 2050. Muchos planes están ahí porque el 2050 parece que va a ser lo máximo en el crecimiento de la población, de acuerdo a los modelos. Pero cuando pensamos en eso, da la impresión de que no pudiésemos revertir lo que ya hemos hecho hasta ahora, porque al parecer es lo que ha ido funcionando para alimentar. Por eso esto es hay muchos paradigmas que tenemos que romper. El que la gente, el que el productor quiera adoptar prácticas no convencionales y creer en eso es un gran desafío, porque también está el punto. La gente quiere todo el día, la gente quiere sembrar, producir para vender mañana, pero no en un año más, porque también es cierto, no les sirve, no les gusta. Entonces son hartas cosas que están dando vuelta a las decisiones que podemos tomar en pos de aumentar la biodiversidad y poder hacer frente a la crisis climática. Y hay un modelo que surgió en la Universidad de Chile, que se nombró muchas veces cuando estábamos trabajando en la ley marco de cambio climático. Se dice que en la Patagonia el efecto esperado del calentamiento global es probablemente más bien positivo, ya que no hay una declinación significativa de las precipitaciones, pero sí se espera un aumento de las temperaturas, lo que templará el clima. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica global hace prever un aumento en las velocidades e intensidades de los vientos, lo que es un aspecto negativo e implica tomar medidas preventivas en los sistemas productivos. Si lo vemos bien, tal vez las precipitaciones no han tenido una caída tan alta, pero sabemos que el viento aquí hace lo suyo. Hay una evaporación distinta. Entonces, también sigue siendo una problemática. Si no, no se estarían implementando medidas y estrategias para intensificar tiempo, si no fuera un problema. Desde cierto punto está bien esta predicción de modelos, pero no es del todo cierto, porque las que vivimos aquí sabemos cómo es la influencia del viento en este lugar. Y sí influye en interacción con la precipitación, con la humedad y cómo se está desarrollando. Y para mí la propuesta es esto. Tenemos que mirar todo como un todo. Desde ahí parten las decisiones. Hay animales, hay suelo, hay clima, hay detalles dentro de eso, como el tipo de sistema, el tipo de especie animal, el tipo de especie de planta. Todo está interactuando en todo momento. Y lo otro también es que la condición de un sitio es muy distinta a la condición del otro. Que también al momento de trabajar o de entregar algún consejo a algún pequeño productor, no puede ser el mismo que le expliquemos al señor que vive al lado, porque sus hijas van a ser totalmente contrastantes. Y esas son también problemáticas que están ahí, acciones que se están repitiendo. Y por lo mismo,
tomamos en cuenta el tiempo, si manejamos mejor los pastoreos, si lográramos ordenar estos pastoreos extensivos, si llegara una ayuda, una mano que permitiera que este agricultor o productor pudiese manejar, tal vez no ser potrero, pero sí tener un manejo más tipo manada de esos animales, controlando los sectores donde van moviéndose los animales, sí podríamos tener un resultado más positivo. Sí podríamos tener, por ejemplo, recambios de especies, porque los animales pastoreando pueden ser utilizados como herramientas. Yo soy fan del manejo holístico, lo creo, lo he visto. Creo que si los animales son utilizados como una manada, manejan de manera positiva, mejoran la superficie, la cubierta vegetal, mejoran el suelo, lo convierten en una esponja de carbono, y lo convierten porque eso es lo que hacen, convertirlo, pero para eso se necesitan buenos manejos en el movimiento de los animales y considerar que son una real herramienta. El pisoteo tiene un efecto tan fantástico cuando se controla este grupo de animales, cuando lo vamos dirigiendo, porque permite esa real integración de los nutrientes que ellos mismos van pasando sobre la pradera. La orina, la seca, ellos caminan y eso se va integrando. Todo de manera natural y van logrando que los ciclos biológicos se mantengan, se estimulen mayormente y de esa manera cada molécula se va aprovechando y va liberando menor cantidad de carbono en el ambiente o bien menor cantidad de óxido de nitrógeno cuando se encuentra un oxígeno y una molécula de nitrógeno sobre la pradera. Y bueno, si logramos mantener esto, si logramos visualizarlo, si logramos ordenarlo, podemos llegar a una estabilidad de un agroecosistema que sí puede contribuir efectivamente a la crisis climática. Desde aquí, desde este punto de nuestro país, desde este punto del planeta, aunque sea insignificante, porque también se dice que Chile, el aporte que hace al calentamiento global es insignificante, pero son muchos países los que también tienen el mismo tipo de aporte, que en masa hacemos el mismo aporte que hace China o que hace Estados Unidos con las grandes nubes. Entonces es una gran lección entender que cualquier cosa que hagamos va a ser una contribución. Y bueno, muchas gracias por la atención. Vamos a dejar a Mauricio para que puedan poner. Ahí está habilitado para compartir pantalla. Todo suyo, Mauricio González Chan, que es académico en la línea. Y trabaja fundamentalmente con también la experiencia de la otra parte de la agricultura, que tenía ganadería y agricultura, y la agricultura sobre el tema forestal. La están diciendo los aportes que hace a la agricultura en términos negativos, negativo es la cantidad de bosques que tiene. Una de las propuestas siempre es proteger los bosques y, como decía Enrique, también la biodiversidad que vive en esos bosques. Pero no hay puros bosques así que viven la biodiversidad. No sabe se puede hacer importante. Oye, te dejo todo tuyo para que Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? sí. ¿Sí? Sí, ¿qué te Ya, pues bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir algo de mi línea de investigación que he estado desarrollando, bueno, hace ya varios años, que pude desarrollar tangencialmente cuando trabajé en la Universidad de Aysén hace un par de años y que ahora estoy trabajando un poco más en profundidad en la Universidad Austral.
Hoy día les voy a conversar un poco sobre biodiversidad y cambio climático y cómo nos podemos adaptar agroecológicamente considerando las condiciones de la región de Aysén. Para nadie hoy en día es un misterio que estamos bajo escenarios de cambio climático. Yo discrepo con la percepción de estos científicos italianos que mencionaba la colega, en donde no existe influencia humana sobre el cambio climático, debido a que existen diversos modelos y distintos organismos internacionales que justamente plantean el efecto del ser humano sobre este cambio climático, el cual podemos apreciar en esta imagen. ¿Ya? Entonces, la cual básicamente muestra el calentamiento planetario desde fines o mediados de la década pasada hasta hoy en día, destacando además los principales encuentros internacionales con el objetivo de poder mitigar estos efectos. Estos efectos están dados principalmente por un aumento en el dióxido de carbono, en el metano, en el óxido nitroso y en otros gases considerados como gases de efecto invernadero que han aumentado la superficie de la temperatura, la temperatura de la superficie del suelo, como se muestra en esta imagen, con evidentes cambios en las masas de hielo que pueden existir tanto en el Ártico como en Groenlandia, como en la Antártica, así como también los glaciares que ilustró muy bien la colega Flores. Para la región de Aysén existen distintas proyecciones en cómo el cambio climático pudiese afectarlo o pudiese afectarla a esta región. Y podemos ver estos gráficos que los obtuve hace un rato de una página del CR2, que se refiere al Centro de Resiliencia y Cambio Climático de la Universidad de Chile, en donde podemos ver una tendencia en el caso de la temperatura, en el gráfico que se encuentra en la parte superior de la pantalla, en donde se presentan dos escenarios, un escenario más bien optimista, que se presenta en verde, en donde existe un aumento de la temperatura, el cual es bastante gradual, y un escenario pesimista, que se muestra en rojo, en donde el aumento de la temperatura es drástico. Lamentablemente estamos algo alejados del escenario verde, debido a que no ha existido un cambio real en políticas ni tampoco en actitudes de las personas en torno al cambio climático, por lo que hoy en día se intenta a toda costa estar lo más alejado de esta línea roja, dado que si es que llegamos a estos niveles de calentamiento, ciertamente la vida en el planeta se va a transformar totalmente de lo que conocemos actualmente. Y por otro lado, en la parte inferior de esta imagen podemos ver la proyección de las precipitaciones que existen, nuevamente con estos dos escenarios, en donde existe una leve tendencia a la reducción de las precipitaciones a través del tiempo. Por lo tanto, la condición de la región de Aysén puede estar asociada a lo que también se puede evidenciar en otras partes de Chile, es decir, un aumento de la temperatura y al mismo tiempo una disminución de las precipitaciones. Sin embargo, algo que afecta de sobremanera a la agricultura, más allá, por supuesto, de estos aumentos en temperatura y disminuciones en precipitación, son la incidencia de eventos climáticos extremos. Y en este gráfico se muestra cómo, desde la década del 80 del siglo pasado, la incidencia de eventos climáticos extremos, que se muestra en este gráfico a la parte izquierda de su pantalla, ha ido aumentando de forma bastante dramática, ¿ya? En donde en 10 años ha aumentado más de un 40%. Y estas incidencias de eventos climáticos se refiere, por ejemplo, a periodos de sequía, como mostraba anteriormente la colega, a periodos de lluvias intensas, a un aumento, por ejemplo, en la incidencia de granizos en épocas en donde no debería haber granizos. Acá en la zona de Valdivia, en febrero de este año, se registró un evento de granizo que afectó muchísimo a los productores de distintos rubros, tanto frutales como hortaliceros. Y también se ha visto un aumento en la incidencia de heladas tardías, lo cual ciertamente tiene un efecto importante sobre el desarrollo de cultivos. Algunos colegas han planteado en una revista muy prestigiosa, el año 2020, que si es que estos eventos climáticos extremos azotan las principales zonas de cultivo alrededor del mundo, nuestro sistema alimentario colapsa o colapsaría. En este caso, nosotros sabemos que hoy en día la producción de alimentos se reduce principalmente a cultivos de grandes extensiones que están dominados por trigo, maíz, soya y arroz. Y podemos ver esta imagen, un cultivo de trigo afectado por sequía,
un cultivo de maíz afectado por nieve, por supuesto nieve que no debería caer en ese momento, un cultivo de soya afectado por una ola de calor y un cultivo de arroz afectado por inundaciones. Por lo tanto, estos aspectos de cambio climático son bastante graves y es necesario poder hacer algo al respecto. En ese sentido, esta fragilidad de los que presentan los sistemas agrícolas hoy en día en función de estas variaciones climáticas está dada principalmente porque estos se presentan como un monocultivo. Es decir, una especie creciendo en grandes superficies o en grandes extensiones agrícolas, como se muestra en esta imagen. ¿Ya? Y bueno, para ejemplificar de forma bastante simple lo que acabo de decir, imaginen que tenemos un cultivo como el que mostré anteriormente, en donde hay puras lechugas. Lechugas que son todas iguales y que tienen una tolerancia similar a, por ejemplo, una sequía. Viene una sequía o una onda de calor y todas las lechugas se afectan. Por lo tanto, en este caso el agricultor no tiene la posibilidad de poder vender esos alimentos y por supuesto que se genera un efecto bastante complicado desde el punto de vista de la disponibilidad de alimentos o desde la seguridad alimentaria. Por otro lado, si tenemos un sistema con distintas especies que pueden tener distintas características y por lo tanto distintas tolerancias a la sequía debido, por ejemplo, a cambios en su arquitectura radical, como mostró también la colega anteriormente, podemos tener un sector en donde hay maíz, en donde hay lechuga, en donde podemos tener quinoa, berenjenas y tomate. Y probablemente ante el mismo efecto climático de una onda de calor, probablemente el tomate y la berenjena y la lechuga se vean afectadas. Sin embargo, el maíz y la quinoa siguen produciendo, siguen viviendo. Y esto ciertamente hace que el sistema sea mucho más resistente ante un evento climático extremo. ¿Qué es lo que caracteriza un sistema así? Es ciertamente la diversidad. Ya no estamos hablando de un monocultivo, es decir, de una especie cultivada en grandes superficies, sino que estamos hablando de muchas especies o distintas especies cultivadas, por supuesto, en grandes superficies o en pequeñas superficies también. He aquí un punto interesante, porque muchas veces se plantea que estos sistemas agrícolas basados en diversidad solamente pueden ser utilizados a pequeña escala. Sin embargo, existe evidencia hoy en día que pueden ser también utilizados en gran escala. Por ejemplo, en Oceanía, en Australia, en Nueva Zelanda y en algunas partes de Estados Unidos, existen sistemas en viñedos en donde existen distintas especies que cumplen distintas funciones ecológicas. En este caso, tenemos función de fertilidad del suelo y alimentación de animales mediante alfalfa. Tenemos control de malezas y control biológico mediante la adición de alisum. Y tenemos también el efecto antiparasitario que pudiese contribuir o beneficiar a animales mediante el uso de plantas. Por otro lado, tenemos un ejemplo acá en donde estamos aumentando la diversidad en un huerto comercial de hortalizas que se venden a una cadena de supermercados, las cuales están en el sector de Mafil y en donde hemos establecido un corredor de flores, en este caso Estrigo sarraceno, con el objetivo de promover la diversidad de insectos para promover el control biológico de plagas y así reducir el uso de pesticidas sin, por supuesto, afectar el rendimiento de estos cultivos. Pero también ejemplos a pequeña escala, y estos ejemplos son de la región de Aysén. Este es un invernadero ubicado cerca del sector del Fraile, en donde la diversidad acá está representada por distintas variedades de, en este caso, lechuga, pero al mismo tiempo por diversidad de estadios fenológicos. Fíjense acá, hay algunas lechugas que se han, como se conoce coloquialmente, subido, es decir, han cambiado desde su estado vegetativo a su estado reproductivo, lo cual contribuye a ofrecer néctar y polen a insectos que puedan controlar plagas en estas otras lechugas que están prestas o desarrollándose para ser comercializadas, pero al mismo tiempo promueve un aspecto muy importante asociado con la producción de semillas locales que están adaptadas a las condiciones locales y que ciertamente contribuyen a aspectos de soberanía alimentaria. Otro ejemplo de diversidad al interior de un invernadero ubicado en el sector de Valle Simpson, en donde ustedes pueden apreciar una gran cantidad de especies que están creciendo al interior de este y ubicándose en una pequeña superficie. Pero también en la región hay evidencia de cultivos que se desarrollan al exterior. Ya no es el invernadero
un implemento que necesariamente determina o no la producción. Pueden existir, por supuesto, cultivos al aire libre, sin embargo, la temporada de cultivo o la época de cultivo se acorta debido a las condiciones climáticas de ese. Lo anterior, nos pudimos percatar de lo anterior, dado a que hace un par de años realizamos un trabajo de tesis de un estudiante de conservación de recursos naturales de la Universidad Austral de Chile, en donde fuimos capaces de poder recopilar información sobre la diversidad de cultivos que podían existir en distintas zonas de la región, principalmente circunscritas a pequeños agricultores de avanzada edad, lo cual implica que el conocimiento asociado con esos cultivos, si es que no se hace algo, se va a perder, dado que la gente que está trabajando, o mejor dicho, no la gente que está trabajando, sino que los hijos de esas personas están trabajando hoy en día en las ciudades y no, de alguna manera, no valoran las prácticas y conocimientos ancestrales basados en biodiversidad que pueden existir en la región. Por lo tanto, ahí hay un gran potencial para poder promover biodiversidad en sistemas productivos agrícolas y agropecuarios, por supuesto, de la región de Aysén. Ciertamente, en estos pequeños predios también tenemos diversidad de variedades de cultivos, como en este caso podemos apreciar papachilota en la zona de Chiloé, en donde existe una gran diversidad de estas especies. Y estudios recientes a nivel internacional han mostrado que estas pequeñas granjas son un reservorio de este tipo de diversidad. Acá, en este gráfico, pueden ver en el eje horizontal el tamaño de la granja, mientras que en el eje vertical la riqueza de especies, que es un parámetro para poder determinar diversidad. Y podemos ver que las pequeñas granjas que van, en este caso, de 0 a 1 hectárea, o de 1 a 2, o hasta 5 hectáreas, presentan una cantidad de diversidad importante, lo cual nuevamente nos lleva a este concepto de soberanía alimentaria y también a poder, de alguna forma, visibilizar esta diversidad y esta cultura que está asociada a la región de Aysén, la cual muchas veces se opaca por la opulencia o la vastedad que pueden presentar los sistemas pecuarios. ¿Y por qué la diversidad es importante? ¿Y por qué la diversidad nos puede ayudar a avanzar en el cambio climático? Bueno, uno de los aspectos es lo que les mostraba anteriormente y lo que también la colega mencionaba. A mayor diversidad, tenemos distintos rasgos funcionales o distintas características de crecimiento que permiten que ante eventos climáticos extremos o eventos climáticos anómalos, la comunidad de especies se pueda mantener. Sin embargo, también la biodiversidad está asociada con las funciones ecológicas, es decir, cómo funciona un agroecosistema. Es decir, como ustedes pueden ver en esta imagen o en este gráfico, a medida que aumenta la biodiversidad representada en el eje horizontal, aumentan también las funciones ecológicas, como por ejemplo la descomposición de la materia orgánica, la polinización, el control biológico, el reciclaje de nutrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros mejoramos la diversidad de un sistema, podemos hacer que éste funcione mejor y que, por supuesto, esté más adaptado a las condiciones locales y a estos cambios climáticos que se nos vienen y que ciertamente ya estamos viviendo. Este es un artículo que ha generado un cambio de paradigma en algunos científicos recientemente, publicado el año 2020, en donde se resume el efecto que tienen prácticas que promueven la diversidad, como por ejemplo el uso de abonos verdes, el uso de bandas florales, el uso de mulch, que vamos a ver a continuación como una estrategia de reducir los efectos de aumentos de temperatura y disminución de humedad al interior del suelo, sobre distintas funciones ecológicas o servicios ecosistémicos. ¿Ya? Y podemos ver entonces que se presenta fertilidad de suelo, rendimiento de cultivo, reciclaje de nutrientes, secuestro de carbono, algo muy importante para poder mitigar el cambio climático, regulación climática, regulación de agua, control de plagas, biodiversidad y polinización. Este trabajo recopiló aproximadamente 6.000 trabajos científicos para ver los efectos que entonces tenía estos manejos sobre cada una de estas funciones ecológicas, y podemos ver en verde cuando estos efectos son positivos, podemos ver en rojo cuando estos efectos son negativos, y en gris cuando son neutrales. Y ustedes pueden ver que en la mayoría de los casos, los efectos que genera la diversidad son positivos. E incluso tenemos efectos positivos desde el punto de vista del rendimiento de cultivo. Y esto nos abre, desde un punto de vista agronómico, un nuevo paradigma, dado que hasta antes de este estudio existía evidencia ya de que existían efectos de la biodiversidad sobre el rendimiento en que aumentaban el rendimiento.
Sin embargo, no existía ningún estudio que pudiese consolidar todos esos trabajos y que nos permitiese tener una visión un poco más amplia y un poco más clara de lo que está sucediendo. Lo interesante es también considerar que existen también efectos negativos. Y esto nos habla de que no todo manejo que promueva la diversidad per se puede generar un efecto positivo. Sin embargo, a pesar de que existen efectos positivos, pueden también existir efectos negativos y en este caso también efectos neutros, lo cual es interesante porque en el caso del rendimiento implica que no está siendo este rendimiento afectado por el cambio de manejos, que ciertamente tienen otros efectos positivos, como ustedes pueden ver acá, asociados al secuestro del carbono, asociados a la fertilidad del suelo, al reciclaje de nutrientes, al control de plagas, la biodiversidad y la polinización. En este sentido, la biodiversidad también nos puede ayudar a generar un control sobre maleza. ¿Ya? Recientemente hicimos un estudio acá en la Universidad Austral en donde utilizamos distintas estrategias para el control de maleza en un cultivo de garbanzo. Y podemos ver que utilizamos distintas especies, como por ejemplo nuevamente el trigo sarraceno, dado que tiene una habilidad de competir con las plantas muy buena, centeno y también avena, que la podemos ver un poco más atrás. Pero al mismo tiempo ocupamos mulch, ¿ya? Que es básicamente una cobertura vegetal, en este caso paja de trigo, que se deposita en la superficie y que impide el crecimiento de las malezas. Lo interesante es que el mulch también nos puede ayudar a contribuir con el control de maleza, con el aumento de la diversidad de organismos de suelo, como por ejemplo arañas y carábidos, que son muy buenos organismos controladores de plagas, y también los carábidos a controladores de semillas, lo cual genera un efecto adicional desde el punto de vista del control de maleza. Pero lo interesante es que también nos genera un efecto importante al interior del suelo, ¿ya? Desde el punto de vista, en este caso, de la temperatura del suelo. Podemos ver acá en este experimento que tenemos ¿cómo se llama? Tratamiento, que se llama secano en este caso, que está en los colores rojos, lo cual implica que no hay riego y tampoco hay mulch. Pero fíjense, cuando tenemos secano y mulch, es decir, no hay riego, pero sí hay mulch, existe una diferencia en la temperatura, ¿ya? Y esto es interesante porque fíjense, si es que no hay este mulch, fácilmente el suelo puede llegar a tener 35, 36 grados. Pero con estas adiciones de mulch puede estar en 31 o 32 grados. Y esta diferencia de temperatura, a pesar de que puede sonar trivial, es una diferencia importante desde el punto de vista de las plantas. Por otro lado, desde el punto de vista de la humedad del suelo, podemos ver en este gráfico que cuando tenemos estos mismos tratamientos de secano y mulch, tenemos una diferencia también interesante desde el punto de vista de la cantidad de humedad del suelo que puede existir, generando aumentos que pueden ir del orden de un 6 a un 7% desde el punto de vista del contenido de humedad. Y esto es ciertamente interesante porque justamente, si ustedes se fijan acá, en los momentos en donde hay una mayor humedad del suelo, la diferencia que existe entre la aplicación del mulch y el no aplicar mulch no es tan grande que cuando existen menores contenidos de humedad del suelo, ¿ya? Lo cual implica que este mulch podría ser utilizado en periodos en donde existen estos eventos climáticos extremos. Y eso ciertamente es un trabajo que estamos hoy en día preparando para poder someterlo a revisión. No obstante, también es importante considerar que si es que vamos a tener menor cantidad de lluvia, tenemos que ser eficientes con el uso de la lluvia también. Y en este sentido se pueden aplicar distintas estrategias, como bueno, lo que planteaba la colega también es muy interesante desde el punto de vista de sistemas de riego más eficientes. Sin embargo, no debiésemos quedarnos solamente ahí, sino que también promover el uso, por ejemplo, de piscinas de acopio, de zanjas de conducción, en este caso, ya del agua, para poder posteriormente, por ejemplo, acopiarlas, zanjas de infiltración que pudiesen estar en las laderas de los cerros, lo cual podría ser muy interesante desde el punto de vista de la topografía que existe en la región de Aysén y los niveles de erosión que se producen allá, pero también podemos llevarlo a un nivel local, por ejemplo, con algo tan simple como un tambor que colecte el agua lluvia. Agua que puede ser colectada por las mismas estructuras, por los techos de las estructuras que pueden existir en los campos. Y esta agua, por supuesto, poder utilizarla en sistemas de regadío o en algún otro tipo de cosa. Otras formas que podemos avanzar en la adaptación es a través, por ejemplo, de sistemas de
de calefacción o para calentar agua, que son bastante rudimentarios, que están basados básicamente en el uso de botellas, en este caso pintadas de negro, para que se puedan calentar al interior de una caja. Y también podemos utilizar sistemas de secado de fruta, como por ejemplo, o de secado de alimentos, como el que ustedes pueden ver acá. Nuevamente un sistema muy simple, que es básicamente una caja, que en la cara de la hipotenusa de este cuadrado presenta un plástico o un vidrio, y al interior entonces se coloca la fruta o el material que se desea desecar. Y esto es interesante porque nos permite utilizar la energía solar, pero al mismo tiempo nos permite tener alimento o almacenar alimento para momentos en donde podría no existir, como por ejemplo el invierno. Sin embargo, podemos copiar estas técnicas y estas estrategias basadas en biodiversidad que nos permitirían adaptarnos, bueno, en la región de Aysén y por supuesto en otras regiones de Chile y el mundo, copiar las prácticas que ya han funcionado. Por ejemplo, tenemos un compost. Un compost es una práctica agroecológica que está basada en el principio de reciclaje, y que se realiza como bien acabo de decir, para poder reciclar nutrientes, pero también como una forma de enmienda, es decir, para agregar o para mejorar características físicas y biológicas al interior del suelo. Si yo tengo un compost en La Serena y un compost en Coyhaique, siendo el mismo principio, los manejos asociados con los mismos son distintos. En La Serena, probablemente, lo que nos vamos a preocupar es de que esté suficientemente húmedo para que la descomposición pueda suceder. Mientras que en Coyhaique probablemente nos deberíamos preocupar de la temperatura, para que así las bacterias puedan activarse. Entonces esto nos lleva a pensar de que no podemos copiar y pegar las estrategias que han funcionado en ciertos lados en otros lados, y debemos ser capaces de poder desarrollarlas a nivel local. Es por eso entonces que junto a unos colegas proponemos como una forma de avanzar en la transición agroecológica, para así poder entender cómo las prácticas agroecológicas afectan a los agroecosistemas a nivel local, la construcción de faros agroecológicos. Y un faro agroecológico no es más que un lugar en donde se practican y demuestran los efectos que pueden tener estas prácticas agroecológicas basadas en biodiversidad en el territorio. Y tenemos distintas experiencias. Aquí, bueno, solamente voy a colocar 4, pero existen muchas otras experiencias en Chile. Tenemos experiencias en la zona del Biobío, en la zona de Chillán, en la zona de Chiloé, y también en la zona centro-sur, cerca a Talca. Perdón. Y entonces, en ese sentido, tener estos espacios nos permitiría poder adaptar estas prácticas agroecológicas, promover los beneficios de la biodiversidad en sistemas agrícolas, como los mencionados anteriormente, sin tener un efecto negativo sobre el rendimiento. Y para eso es crucial poder avanzar en un nuevo paradigma de extensión asociado con que los mismos agricultores sean capaces de desarrollar sus técnicas. Hoy en día, el paradigma que impera es un paradigma vertical, en donde llega el técnico de INDAP o el técnico de Provesal a imponer una verdad en los agricultores, por decirlo así, desde una visión vertical y desde una visión de que este técnico o profesional tiene, por decirlo así, la verdad con respecto a esto. Sin embargo, no deja a los agricultores que ellos mismos vayan explorando cómo estas prácticas pueden ser adaptadas, lo cual ciertamente se suma a lo que mencionaba también Paulina anteriormente, que hoy en día, a pesar de que los agricultores están demandando prácticas agroecológicas, a pesar de que el gobierno tiene algunas directrices y sobre todo con el nuevo cambio del director nacional de INDAP, nuevas políticas asociadas con el desarrollo agroecológico en los agricultores, no existe la capacidad técnica. Los técnicos no saben cómo hacer agroecología, los técnicos no saben cuál es el rol de la biodiversidad o cómo esto puede interactuar. Por eso es que estos faros agroecológicos, junto a esta participación de agricultores, puede ser una alternativa para poder avanzar en estas faltas de conocimiento que hoy en día existen. Y ciertamente la metodología campesino a campesino es una metodología que ha tenido gran impacto en distintas partes de América Latina, de América Latina, bien digo, en África, en Asia también, en donde básicamente se eligen ciertos agricultores que son agricultores líderes, los cuales están en contacto y estrecha relación con estos faros agroecológicos, pero estos agricultores después vuelven a sus territorios. Y en sus territorios aplican estas prácticas y entonces los otros agricultores o vecinos lo miran y dicen, oh, ¿y a usted le funciona esto?
Dice, no, mire, sí, me funciona, mire, yo lo hago así, lo hago así, lo hago así, y eso entonces genera un intercambio de conocimiento o un intercambio de saberes entre agricultores, debido a que existe un componente importante que es de confianza. Por lo tanto, lo que se plantea en esta presentación como una forma de poder adaptarse agroecológicamente a los cambios climáticos que se vienen para la región de Aysén, considerando que esta región tiene un gran potencial de poder desarrollarse y considerando que actualmente existen algunas políticas que promueven o que avanzan en de alguna forma copiar lo que sucede en la zona centro-sur de Chile y tratar de como instaurarlo en la región de Aysén, esta presentación plantea entonces que es importante co-crear el conocimiento entre agricultores y científicos, ¿ya? Como una forma de poder avanzar en bajar este conocimiento que muchas veces está en las universidades y se queda acumulando polvo en las estanterías, junto al conocimiento tradicional local que pueden tener los agricultores, pero al mismo tiempo también sus problemáticas, sus contextos culturales, etcétera, etcétera. Sin embargo, es importante también incluir, en la medida de lo posible, a empresas que, por supuesto, sean verdaderas en lo que están planteando y no solamente intenten lavar su imagen a través de este tipo de técnicas. Por supuesto, la participación ciudadana es muy importante desde el punto de vista de poder generar educación ambiental y de poder generar un cambio también de paradigma en la sociedad desde un punto de vista de las formas de consumo, por ejemplo, que hoy en día tenemos, pero ciertamente no podemos dejar de lado las políticas públicas y a quienes hacen las políticas públicas, debido a que esto también nos puede ayudar en avanzar en este sistema agroecológico de investigación, acción participativa adaptada a los territorios y que permita entonces avanzar en nuevas técnicas, nuevamente adaptadas al territorio, para poder hacer frente a estos efectos climáticos tanto globales como también locales. Dado que, a pesar de que la región de Aysén no contribuye probablemente mucho con el tema del cambio climático, probablemente por la forma que tiene de hacer agricultura y principalmente ganadería, probablemente sea hasta una región negativa desde el punto de vista del consumo, de la producción de gases de efecto invernadero, el efecto global del cambio climático ciertamente la va a afectar también. Así que muchas gracias por participar, por darme la oportunidad de presentar estas ideas y quedo abierto a cualquier pregunta o comentario que pudiesen tener. Muchas gracias. ¿Escuchas ahí, Mauricio? Sí, sí, Ahí por ahí. ahí te escucho. Ahora no. ¿Hay alguna pregunta o comentario? Solamente no las escucho, si es que hay. No sé si es que hay alguna pregunta con respecto a esto o si abrimos la discusión junto a Paulina. Lamentablemente no puedo escuchar si es que existe algo. Ah, ok. Estamos dando instrucciones para que tú puedas escuchar desde allá, porque Paulina está acá y se va a escuchar. Y Missy está haciendo un pequeño como resumen de la que ahí tocamos como el diálogo. ¿Ya? Ahí, y tú dinos si nos escuchas las preguntas, ¿ya? En algún momento. Missy va a hablar ahora. Ya, yo te escucho a ti, ya, dale. Estaba bueno, haciendo como la recopilación de que hay bastante acuerdo, ¿no es cierto?, en las dos presentaciones respecto, sobre todo como en las prácticas o estrategias para
enfrentar la crisis climática. Entonces, en relación a eso, quizás tenía como un par de preguntas, pero motivar a que levanten la mano, hablen fuerte, se corran para adelante si que se animan, y así podemos conversar o tener un diálogo. Él determinó y clasificó la diapositiva anterior de que según Italia habían problemas de estudios dentro del calentamiento global o de la generación de sistemas de regadío. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Entendiste la pregunta? No. Él dijo, ¿Me la podrías repetir, por favor? él omitió que el sistema de Italia. Lo que pasa, no, Mauricio, es lo que yo mencioné de los científicos italianos. Es una noticia que salió en la prensa esta semana, es que un grupo de científicos italianos el calentamiento global es producto de las acciones comunes y que se debe solamente a una etapa natural del planeta. En esta era la evolución prevista tenía una modificación. Pero esta es una parte nomás de la ciencia. Lo que Mauricio trataba de dejar claro es que nuestras acciones todavía tienen efectos sobre el planeta. No es, al menos es lo que nosotros creemos. Claro, dice que no es el ser humano, sino que es parte de la naturaleza del Parte del ciclo, claro, ¿no? puede ser porque el ser humano tiende a generar el consumo de materia prima o de algún tipo de materia, pero también no tiene la educación para poder generar o hacer un estudio, o generar un estudio, o un país genera el estudio, pero otro país quiere sumarse al estudio. Entonces se genera movimientos de personas. Y lo otro, la otra pregunta que era es, hay países que manejan generación de sistema hídrico a través de bombas que se lanzan a través en el mar, con cargas que se lanzan en el mar y generan un cambio atmosférico tremendo, y la generación y el lanzamiento de bombas de hidrógeno. ¿Qué similitud o qué sabes tú o qué puedes, qué tipo de información puedes tener sobre las cargas que se arrojan al mar para generar lluvia y a la vez el lanzamiento de bombas de hidrógeno para que pueda caer la lluvia o la nieve? Bueno, en relación a la primera pregunta, o a la primera como acotación, hay que entender que, bueno, que la ciencia se construye en función de distintas visiones, ¿ya? Lo que puede hacer un grupo de científicos, bueno, es interesante porque justamente contribuye al debate. Sin embargo, el 95% de la comunidad científica cree lo contrario. Y por supuesto que es notable que existan nuevos paradigmas. De hecho, esto que yo presenté de biodiversidad es un nuevo paradigma también, ¿cierto? Sin embargo, existe mucha evidencia de que en realidad el ser humano sí tiene un efecto sobre el cambio climático, por lo que a mí me gustaría igual ver ese estudio para ver cuál es la rigurosidad que tiene y todo. Y con respecto a lo de las bombas de hidrógeno, no tengo ningún tipo de información con respecto a eso. Solo conozco bueno, el proceso por el cual funcionan, pero en realidad no tengo un efecto, un dato sobre lo que puedan generar. Lo que sí me parece es que en realidad es una forma bastante intrusiva de poder generar un cambio, porque ciertamente esas bombas de hidrógeno generan un gran impacto en, bueno, por supuesto, la atmósfera y en los organismos que ahí existen, y no me parece que sea un camino adecuado. Sin embargo, datos actuales de cómo eso puede generar cambios en las precipitaciones o en la nieve no tengo información. ¿Hay más preguntas? No, la de Italia no la respondió. La de Italia no la respondió. ¿Lo respondió? Sí lo respondió. Bueno. No respondió la de hidrógeno, pero la respondió Italia dijo que esto es una interpretación que existe en la ciencia, pero que vamos a salir en un científico global, el 90% de los investigadores dicen que
Sí, claro. No sé si se escucha ahí. Sí, sí. Yo quería preguntar, como en relación a la... Yo no soy del área digamos, del estudio de alimentos, pero quería preguntar si, por ejemplo, en la región de Aysén, es como viable mantener la dieta, digamos, que se mantiene en otras regiones, pensando en lo que decía el profe de que, por ejemplo, no sé, usar la lechuga, el tomate, que está como más acostumbrada a la población consumir en otras etapas, o sea, en otros lugares. Eso quizás no se da tanto acá por la temporada que es más fría. Entonces, mi pregunta es si, de acuerdo a lo que ustedes, digamos, manejan, deberíamos nosotros quizás cambiar nuestro sistema de alimentación, o me refiero a la diversidad de alimentos, o quizás hay especies, no sé, cereales, otro tipo de hortalizas que quizás estuvieran mejores adaptadas a una región como esta. Esa es mi pregunta. Para sembrarse en una región como esta. Claro, pensando en como lo antes que se estaba la cultura paulina, de que hay una temporada como más fría, que igual las precipitaciones también siempre más en otros lugares. Eso es mi, ¿cuál sería como la recomendación en ese sentido? Yo creo que, no sé si es correcto decir cambiar el hábito alimenticio, sencillamente alimentarnos lo que podamos producir, porque pensamos que nuestra alimentación va a ser en base a lo que la región produce. Claro, porque si vamos al supermercado, vamos a encontrar de todo. Va a haber una lechuga en una bolsa que viene de otro lado. Claro. Pero si queremos tener, o si nos gusta tener una alimentación que sea, por ejemplo, desde el punto de vista orgánico, de ayudar a la economía local, claro que nos vamos a alimentar de los productos que pueden necesitar, de acuerdo a la producción ligada a la sociedad. Esa es una parte. Lo otro es que también he podido compartir con los campesinos, con mis clientes. Ellos a veces también prueban los tipos de algunos que han estado y han estado plantando para consumo familiar, pero no sale pero sí, claro, como ha ido cambiando la también sale la vuelta para nuevas. De hecho, me parece que, bueno, si el chico normalmente el tipo exportador de fruta, no me equivoco, también me parece que dentro de los modelos de sobre el cambio climático, también las producciones de tanto de frutas y hortalizas se van desplazando en las proyecciones y llegan y así que yo creo que naturalmente se va a cambio de alimentación, pero más en las frecuencias de consumo de estos alimentos de muchos necesitados. En relación a eso, sería interesante saber si se ve como una estrategia o una propuesta de adaptación, por ejemplo, traer o asumir modelos más del norte, por ejemplo, lo que está sucediendo en la región del Maule, de monocultivos que han desplazado la agricultura tradicional, la más rural, más pequeña, ¿no es cierto?, para justamente desarrollar lo que se ha mencionado en la región como cultivos de uva, monocultivos de uva o de cerezos, que podrían generar economía para la región, pero ¿se ve eso como una estrategia de adaptación? Bueno, no, perdón. Pensé que me estaba haciendo esa pregunta. Bueno, yo pienso que en realidad eso es
una ilusión en realidad. Creo que eso no va a generar desarrollo para la región. Ese dinero no va a quedar en la región. Ese dinero se va a ir, porque probablemente todos esos elementos van a estar asociados con la exportación, ¿ya? Entonces hay que, creo yo, tener cuidado con esas aseveraciones, porque es básicamente traslocar una propuesta de agricultura que ya sabemos que genera impactos ambientales y desde lugares donde, claro, ha tenido un impacto económico importante, pero un impacto ambiental y social terrible, a una región que todavía no tiene esos problemas. Entonces yo hago el símil con la salmonicultura. La salmonicultura se ha ido desplazando en la zona sur de Chile y se ha ido desplazando porque donde se instala arrasa con el ecosistema. Entonces arrasa el ecosistema y entonces ya no podemos cultivar probablemente en Puerto Montt y vamos entonces a Chiloé y después vamos a el norte de Aysén y después vamos a la zona, no sé, de Puerto Aysén o de los canales interiores y ahora hoy en día se están instalando salmoneras en la región de Magallanes. Entonces la forma extractivista y productivista que tiene esa visión creo que no le haría nada bien a la región de Aysén. Y creo que efectivamente con un cambio cultural que debiese hacerse desde las universidades y también desde el gobierno, promover el entender que no necesariamente, por ejemplo, tenemos que comer tomates todo el año. Como era cuando era chico, me acuerdo, llegaba diciembre y me acuerdo que siempre comíamos tomates rellenos, porque llegaban unos tomates limachinos grandes y comíamos eso. Pero eso ya no lo podíamos comer en junio, porque no habían solamente. Por supuesto que hay algunos alimentos que probablemente necesariamente van a tener que venir de otros lados, no sé, el arroz, por ejemplo, o el aceite, ¿ya? Sin embargo, se puede avanzar muchísimo en promover diversidad con especies que sean más tolerantes a las condiciones locales de frío y empezar a tener alimentos que sean de estación y a recobrar este concepto de la alimentación de estación. Esa podría ser una alternativa. Pero por supuesto eso es un cambio cultural que ciertamente requiere trabajo y también requiere conocimiento científico para poder entender cómo subsanar algunos vacíos de conocimiento que hoy en día existen desde el punto de vista de la producción. Por ejemplo, la misma Paulina visitó nuestra región la semana pasada para poder ver invernaderos inteligentes, para poder avanzar en entender cómo se pueden diseñar invernaderos que permitan aumentar la productividad. Y el día de mañana, si es que eso funciona, perfectamente poder aumentar la autosuficiencia de ciertos productos en la región. Claro. Oiga, bueno, mi nombre es Rocío Chiga, vengo de la Junta y ya hace un año por Puerto Aysén. Soy agricultora, campesina, hija de campesinos. En algún minuto tuve la idea de comenzar un movimiento de certificación orgánica junto a 20 agricultores más de mi sector. Y la verdad es que fue bastante tormentoso para todos nosotros porque nos dimos cuenta que lamentablemente en Chile certificarse orgánicamente no está hecho para los pequeños agricultores, sino para la grandes empresas y un tema netamente comercial. Cuando tú te puedes certificar es verdad a través de una organización, una AG, pero te tiene un profesional que tiene que tener el perfil para que el pacto lo apruebe. Y los pequeños agricultores cuando comenzamos una AG no tenemos los recursos para mantener un profesional acá que puede hacer esa parte. Por ende, consideramos que no es algo real. Tuve la suerte en aquella época, que fue aproximadamente 4 o 5 años atrás, de viajar a Colombia, donde conocí a Miguel Artieri y descubrí lo que era la agroecología. Y volví con la camiseta puesta en mi persona. Hoy en día estoy tratando impulsando la apicultura, que también es un rubro súper interesante en esta región, que tiene una proyección de crecimiento bastante amplio, pero que lamentablemente está siendo amenazado al igual que los otros rubros. Y ahí, por eso me decidí a venir hoy a esta reunión, porque lamentablemente, lo que decíamos hoy es un rato de comida, es verdad. O sea, tenemos una serie de agricultura, tenemos certificados de algo, pero tenemos profesionales realmente conscientes de lo que significa la importancia de tener campos reales hoy en día, cómo estamos abordando el desarrollo productivo en los campos. Y necesitamos hacer algo rápido.
la confianza de los campesinos yo creo que estamos dispuestos, yo no estoy hablando solo por mí, porque tengo gente, padres que igual están dispuestos a hacer los cambios. Pero lamentablemente no encontramos la alianza estratégica como para poder hacerlo de forma real. O sea, por ejemplo, en Puerto Aysén, yo soy usuaria, he ido muchas veces a ver la posibilidad de que me puedan ayudar a hacer un diseño de la parcela, por ejemplo, con corredores biológicos, con el tema, por ejemplo, con flora melífera de una abeja, etcétera. Pero no encuentran que es algo como utópico, que no es real y que no se puede. A pesar de que es cierto que se ha ido implementando o se ha dicho a nivel nacional, desde el mismo ministerio, el DAP, todo se pone la camiseta con la tecnología, pero realmente instrumentos reales que hoy tengamos no existen. Ahí, por ejemplo, andaba adelante lo que decía Mauricio, la importancia, por ejemplo, de la alianza entre los profesionales, la empresa, la ciudadanía, las políticas. Y ahí creo que a lo mejor sería súper importante poder generar una política regional de desarrollo que venga ya con una orientación distinta, que a lo mejor nos dé una autonomía como región en cómo podemos hacer programas diferenciados del resto de Chile que vayan en base a nuestra realidad y que nos permitan hacer esos cambios en nuestro proceso. Bueno, parte de este diálogo tiene que ver con justamente entrelazar los distintos sectores y levantar, por un lado, el diagnóstico respecto del sector, cómo se está contribuyendo o cómo está contribuyendo el sector negativamente a la crisis climática, ¿no es cierto? Pero también cómo se está afectando el sector por los distintos efectos climáticos que hemos visto hasta ahora. Por otro lado, el levantar estas propuestas o estrategias para mitigación y adaptación o adaptación, para adaptación o resiliencia y para mitigación. Entonces, esta cosa de como del tejido es una estrategia, una propuesta que se levanta y que tiene que ver con lo que tú decías respecto de la falta de información, que también lo mencionaba, cómo no conversan muchas veces los distintos sectores y que no lo vemos solamente en la región, lo vemos desde el norte a sur o de sur a norte, absolutamente transversal. Paulina decía al inicio que se está trabajando acá con otras instituciones. Entonces ahí mi pregunta va con qué otras instituciones de la región que tienen también esta temática. A ver, está bueno, y hay otras mesas de trabajo que también instrumentos, por ejemplo, que tengan un resultado en las conversaciones. Hay otra ley que ahora debe estar en el proyectos, informes que nos presentan a través de convenios, pero otro pero eso no está ahora de qué clase de poder la certificación de alimentos, claro,
en que estemos servidos de la educación de las personas que deben estar constituidas con personas de salud. Las que tienen que aceptar a otras instituciones para que los ayude a certificar que su producto es lo que dice que es. Ustedes tendrían que aceptar también Pero es que nosotros no tenemos ninguna organización. Algunos tuvimos algunas logramos, pero por ejemplo lo que están haciendo en Colombia, que yo considero que de verdad ellos lograron como la expresión práctica y la certificación de confianza que han hecho los municipios. Y nosotros hemos propuesto, hemos llevado la propuesta a la mesa al municipio de Quilmes y al municipio de San. Pero lamentablemente tampoco consideran que no es algo real. Pero no tenemos esperanza que en algún minuto podamos avanzar a eso. Al final ahí es mucho más fuerte la vuelta, el municipio de Zona es como un programa forestal, pero de agricultura, en donde simplemente se ven los manejos que hace el agricultor y el municipio tiene la certificación de confianza que nos forma la república. Se puede hacer un estado agroecológico en donde uno pueda tener un vínculo directo con el consumidor final y vamos haciendo este movimiento. Es un tema de voluntad. Lamentablemente, creo que la región no tiene la oportunidad de tener una muchas tan pequeñas que podríamos ser pioneros a lo mejor en los movimientos aquí. Pero nos estamos poniendo pero la municipalidad de usted, o sea, de Coyhaique, tiene una unidad que va a desarrollar una unidad. He trabajado con ellos en dos oficinas. Una, el pasado, que fue también una charla de manejo regenerativo. Este año hicimos agroecología, una implementamos a lo mejor ahí porque es una prioridad a nivel de municipio que pueda potenciar estas prácticas. Miriam, y después, gracias, la persona que está atrás, si quieres te puedes adelantar por mientras. Hoy se escucha acá. Sí. no, bueno, yo quería ¿Se escucha? Un poco. Escuchaba mejor cuando estaba, ahora veo mejor, pero antes escuchaba mejor cuando estaba de lado, pero algo escucho. Pero quizás si se acercan un poco, puedo escuchar mejor. ¿Sí? A ver. Ya, mejor. nosotros lo vivimos para fíjate que yo soy una secretaria de la chica tenemos mucho contacto con el INDA. Cuando me fui en Chile me llegué como Medellín, porque no la conocía mucho y como eso como de cualquier pueblo y lo ganaré. Gracias. Hay una chingua de y también las ocupaciones de castellano. Porque cuando uno habla, por ejemplo, de que nosotros los cristianos debemos hacer el estudio y obviamente cambiamos de alguna forma la visión de cuando llega la organización. Porque era todo ganado. Está bien, están ganados. Pero resulta que cuando uno la así, una cultura sencilla, vamos a decir, no puede considerar estar. No es la cuestión de las mujeres. Claro. Eso es una cultura. Hay algo que hay una cultura en cada ese tema de esa cosa de las mujeres, sino que tienen que echarle a la tierra algo químico para que se dé algo. Porque desean como una acción, o no sé si tú no puedes, no hay una formación de los químicos, ¿no? Entonces, hay que cuando se instaló cuerpo, y llegaron con esta de ecología, de tuvieron mucha, ¿cómo se llama? Resistencia. Y responsabilidad decía, nosotros nos juntamos con no, la verdad es que no va a resultar.
No se puede, solamente con cómo funciona con abonos de la universidad, porque tiene un cargo y tiene un vehículo. La gobernadora ¿cuáles son las carteras, digamos, que van a privilegiar? En ese espacio que ustedes han dado, las otras organizaciones del Estado vienen a invitar al cambio. No, hay de todo. Hay mujeres. Y la perdón que vamos a ver. Las mujeres tenemos más aparición de la agricultura familiar, de la siembra. Hay hombres que también lo tienen. Y el tema de los aporte. Y por igual, hay conserva, hablando de que pero lo que yo quiero decir es que hoy tiene la oportunidad, ¿verdad? Y que para eso, yo quiero iniciar como un entorno, como una refugio, tal vez de, no sé, si tienen espacio ustedes, una sugerencia, inviten a la gente de acá, algunas personas claves que están desarrollando el campo, tú que tienes una idea de un piloto, de los ejemplos de la escuela, y darse a la gobernadora que no quiere, que vamos a hacer, esa repartición que es vital. Y también primo, que nosotros estemos disponibles para que no, ya no se siga haciendo esta región, como dices tú, es una oportunidad. Hay que decirlo como dices, hay baños, hay más cosas de guardar, hay baños finos, un montón de lugares, y ahora están con el desafío, porque es favorable, yo creo que están justo en ese momento. Por eso, lo que decir, porque en el fondo, hagamos alianzas, pero que no estén solamente los públicos. Ya, explíquenlo. Entonces, y empecemos, mostremos ejemplos de lo que están resultando. Yo soy chilecito de Alberto Chiringueli, y también aprendió la agricultura igual, nosotros empezamos con la agricultura del Cuba, algo que toma el que la música no estamos acá. Ya llevamos 4 años. Gracias. A mí me gustaría decir que creo que es importante, bueno, pude escuchar un poco en realidad, porque como que está medio malo el audio, pero algo creo que escuché y entendí un poco cuál era la problemática que usted plantea en relación a la Junta y lo que coordina, y lo que compartía y colaboraba la otra persona. Yo en enero, bueno, todos los eneros, tengo que ir a la región de Aysén, porque estamos haciendo un experimento en distintos lados y tengo que estar en la región de Aysén. Entonces, si nos coordinamos, podría ir a la Junta y podríamos tratar de avanzar en establecer un faro agroecológico. Porque yo creo que a mí yo soy un poco reticente a todo esto público, porque creo que desde mi punto de vista es como una pantalla nomás, y cada 4 años cambia. Ahora tenemos la suerte de que hay una coherencia con la agroecología y el gobierno, pero los 8 años anteriores se sacó incluso del programa, y la gente, los funcionarios de INDAP no podían ni siquiera hablar de eso. Entonces, como que está bien que exista, pero pienso que no hay que descansar en eso, porque en realidad se puede avanzar probablemente en estos 3 años, pero después va a cambiar el gobierno, no sabemos qué pasa en 4 años más, cambia el gobierno y fue. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante es generar algo en el territorio, algo potente en el territorio, y probablemente, por supuesto, habría que conversarlo con su comunidad y con su AG, y con otras AG, si es que están interesadas, es empezar a aplicarlo, es empezar a hacerlo, empezar a tener un faro, empezar a mostrar estas técnicas y empezar a visibilizarlo, porque va a ser muy difícil, creo yo, cambiar la cultura de técnicos que llevan 40 años o menos o más diciendo que hay que echar glifosato. No, su campo no produce si no echa glifosato. No, su campo no produce si no le echa urea. Ese cambio de switch es muy difícil,
Por lo tanto, creo que una alternativa podría ser eso, empezar a llevarlo a cabo. Y si usted tiene la experiencia de haber conocido a Miguel, probablemente ya tiene una idea de cómo poder hacerlo, y eventualmente si nos coordinamos, me pueden escribir un correo directamente o coordinarlo a través de Paulina, avanzar en cómo hacer un huerto agroecológico. Y si yo vengo una semana a Aysén, me puedo quedar otra semana y puedo estar unos días en la junta, si me ayudan con el alojamiento, y me puedo quedar allá y podemos hacerlo, y podemos estar un par de días avanzando en eso y tratar de ver cómo poder hacerlo. Porque creo importante que avance, desde mi perspectiva, creo que es importante avanzar más allá del gobierno turno. Y lo que no cambia, creo yo, es la universidad. Entonces también ahí creo que debiese haber un rol súper importante en la Universidad de Aysén. Yo lamento no haber podido conocerla cuando yo trabajaba allá. Sin embargo, la Universidad de Aysén es la única universidad en Chile en donde la carrera de agronomía tiene un énfasis en agroecología. Por lo tanto, yo la insto, colega, a que se avance en eso, se avance en algo más aplicado y se avance en una colaboración que permita que los agricultores y agricultoras que están dispuestos a avanzar en esto sean de alguna forma acompañados por la universidad. Es una propuesta e invitación que le hago, profesora. Como podría ser una cuadrilla. Por ejemplo. Estamos con los alumnos y podemos ir nosotros, invitamos a los colegas, que bueno, siempre hay un par de colegas que se animan a hacer trabajo con la comunidad y organizar algo, un partido a la punta. Aysén, ¿no? Por ejemplo, un modelo que estamos tratando de desarrollar, que de hecho una colega de la Universidad de Aysén me lo planteó cuando yo todavía trabajaba allá, era no ir solamente al territorio con estudiantes a que, por ejemplo, vamos a ver un invernadero, vamos a ver una huerta, y la señora nos habla de la huerta. Y nosotros aprendemos de la huerta. No, nosotros vamos a hacerlo. Entonces, no sé, a usted le falta un invernadero, bueno, vamos con un grupo de estudiantes y hacemos el invernadero. Entonces ellos aprenden a hacer el invernadero, pero el invernadero queda en el territorio. Eso es un ejemplo. Puede ser una huerta, puede ser aplicar mulch, puede ser un secador solar, puede ser, no sé, etcétera, etcétera. Un sistema de acopio de agua lluvia. Entonces, ese modelo es interesante porque los estudiantes aprenden en práctica en el territorio, pero además la universidad deja algo ahí, lo cual también deja un vínculo, ¿cierto? Que no es solamente de ir, entre comillas, como a chupar conocimiento del campo, sino que también a dejar algo. Y eso podría ser una estrategia interesante de poder evaluar como una forma de trabajo colaborativo entre agrupaciones de agricultores y la universidad. ¿Querías hacer una pregunta, un comentario? Respecto, más o menos, se centra en lo que habló Miriam y lo que acaba de hablar la profesora. Tiene que ver con el trabajo colaborativo. No solamente cada una de las organizaciones está bastante activa respecto del posicionamiento de la agricultura campesina. Por ahí, cuando hablan de los paros agroecológicos, oye, una amiga que hace miles de años en los campos y siguen haciéndose, no solamente para los baños de la bodega, sino también para todos los trabajos de certificación de hoy, la superficie en las praderas, no de esas praderas. Todos son a través de la colaboración campesina. Siempre han sido así. ¿Ya? Hoy por hoy pueden existir muchas herramientas, pero bueno sería, tal como decía Miriam, que tanto la institución pública como la universidad, como también la ciencia o los facultativos, escuchan también a los productores. Porque hoy por hoy son los productores los que deberían definir la estrategia y la política pública. No solamente de manera vertical desde el gobierno de turno, de la comunidad lo hemos visto cada 4 años cambios. Si nosotros hacemos presión desde la sociedad civil, obviamente tiene que cambiar esa política. Hoy es una vergüenza, como decía, que el pueblo de INDAP tenga que estar obligadamente teniendo que aplicar, como decimos, actividades tecnológicas en el balcón de esquina y guardarlo y lamentablemente que eso que tenemos que hacer es hacer un hoyo de 3 metros y sacarlo de concierto, porque nosotros no queremos tirarse de las praderas no. No se necesita lo que se está pasando en INDAP. Así de simple, pero es un negocio de INDAP y es un negocio a nivel nacional. Así de simple. Ahora bien, no todos los técnicos son iguales, no todos los profesionales son iguales, es cierto, pero lamentablemente existe una línea de trabajo que está establecida. Entonces, ahí es donde la universidad, ahí es donde los facultativos y la
es una vergüenza. Entonces, para eso necesitamos que las prácticas, ustedes mismos conversaron, se hagan efectivas, la ganadería regenerativa, que es algo que hacían mis bisabuelos desde que llegaron al mar, y lo que hacían mucho tiempo antes que nosotros, sigan extendiéndose. Pero la forma de extenderla es no cambiando el nombre para empezar a las prácticas, que somos nosotros, y dos, es justamente lo que decía la profe, hacer esa cuadrilla, salir como el instituto, muchos años atrás, que era la década del 70, la escuela agrícola, salía a los campos de los apoderados, a trabajar en los veranos con sus alumnos para poder empezar a hacer, por ejemplo, manejo de pradera, por ejemplo, manejo de vientre, etcétera, 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 y generar una ganadería, completar más la erosión y generar más carga en los campos que es el peligro, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que se pueden hacer sin cambiar el nombre, leyendo la historia, sobre todo ayudando al pueblo. Ahora, generando esos espacios de discusión y compartiendo las experiencias, también se puede ejercer la presión que se requiere para hacer los cambios culturales, porque también hay resistencia, como lo decía probablemente Miriam, en distintos espacios, y para llevar o promover estas nuevas prácticas, o retraer, ¿no es cierto?, estas prácticas que van en la dirección de lo que quiere la ciudadanía, en coordinación con la academia y con los sectores que están disponibles. Me gustaría agregar solamente algo que, perdón, disculpen, me gustaría agregar solamente algo que hoy en día existen políticas en INDAP que se están trabajando en función de la agroecología, porque el nuevo director nacional de INDAP tiene una visión agroecológica sobre las cosas, sobre el desarrollo rural, ¿ya? Entonces están trabajando en eso y algunos lineamientos han bajado. Yo he hablado con el encargado regional de INDAP de la zona, no sé cómo lo llaman, pero bueno, como del norte de la región de los ríos, y me dice que sí, que ya le están bajando algunos lineamientos de cosas que debiesen ellos hacer. Pero claro, me dice, chuta, ya, bacán, pero ayúdanos porque en realidad algunas cosas no sabemos hacer. Bueno, entonces, lo que yo le propongo es que se junten y empiecen a levantar, o si es que ya lo han hecho, peticiones a INDAP. Y las vayan juntando. ¿Ya? Y las vayan juntando, las vayan archivando. Si no los pescan, no importa, levantan otra. Y si no los pescan, no importa, levantan otra. Y después podemos hacer no un reclamo, podemos hacer una petición a nivel central. De decir, miren, estos agricultores han exigido agroecología a INDAP, por ejemplo, de Aysén o de la Junta o lo que sea, y no los han pescado. ¿Y por qué no los han pescado si hay una política que está bajando? Entonces el nivel central va a decir, ah, no, pues espérate, pues, ¿qué está pasando? Y ellos van a decir, oye, ya, pues no, pues tenemos que hacer esto, ¿por qué no están pescando los agricultores? ¿Por qué no están haciendo esto? Entonces, podría ser también una medida de presión, como comentaban anteriormente. Hacerlo así, generar evidencia de que ustedes lo han hecho y que no las han pescado, para justamente después con esa evidencia ir a la dirección central a plantear el problema. Porque me parece que la política está. Entonces, si no está bajando, es probablemente porque hay algunos funcionarios que no la quieren bajar. Y eso ciertamente podría ser catalogado incluso como abandono de deberes, porque está la política y está la instrucción y no lo están haciendo. Entonces, si es que la dirección central se entera de eso, o si es que hay evidencia que muestra eso, probablemente las cosas pueden cambiar. Entonces, yo creo que esa puede ser una estrategia, ¿ya? Y también les invito a que, si lo desean, me pueden enviar esa información. Yo puedo intentar hacer algún tipo de gestión también con eso mismo, para que no se invisibilice esta falta de bajada de conocimiento y bajada en la aplicación de la política. Entonces, eventualmente los puedo ir en eso, pero creo que no debería ser lo único, ¿cierto? Yo planteo que igual, más allá de ese camino más político-administrativo, debiese haber también un camino más práctico, más en la acción, y es ahí donde nuevamente planteo este ofrecimiento de poder hacer algún tipo de aproximación para avanzar en un faro agroecológico. Que idealmente, o sea, si tú me preguntas, o sea, yo idealmente haría uno en La Junta, uno en Aysén y uno en Coyhaique, y probablemente uno en Cochrane. Y con esos 4, porque esas 4 partes de la región son bastante distintas, y con esos 4 poder ir probando e irradiando el conocimiento a quienes lo están necesitando.
Así que eso, planteo mi disposición también a colaborar, si es que así lo desean, por supuesto, y si es que así lo estiman conveniente también. Muchas gracias, Mauricio. Hay más palabras, más comentarios, más preguntas, si no, vamos cerrando para dejar además la invitación a los talleres de los